Levítico capítulo 19, el Señor le habla a Moisés y le dice que tiene que decirle a toda la congregación de Israel que ellos deben ser santos porque yo soy santo el Señor. Y comienza a describir qué significa esto de la santidad y empieza a pasar por varias áreas. Si uno va desde el versículo 3 al versículo 8, por ejemplo, va a encontrar que ser santo es honrar a sus padres, es no ir en pos de los ídolos, es hacer las ofrendas tal como Dios ha dicho, es preocuparse de los necesitados y los pobres. Cuando cosechen, dice por ejemplo el verso 9, su trigo, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni espiguen la parte cegada, que no rebusquen tu viña, ni recojan las uvas que se te caigan, déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Luego sigue dando mandatos como no robar, no engañar, no mentir al prójimo, no jurar falsamente, no oprimir al prójimo, no dejar de pagarle el salario al jornalero, no maldecir al sordo, no hacer juicios malvados, no favorecer a los poderosos, no propagar chisme, no atentar contra la vida, y así muchos mandatos que el Señor va dando a través de todos este capítulo. Trata luego un caso de qué sucede si alguien se acuesta con la esclava de alguien que ya está desposado y nos da una solución. También cuenta cómo deben tratar a la tierra y las clases de árboles frutales cuando entren a la tierra prometida, señalando que los frutos de los 3 primeros años no deben comerlos, el cuarto año deben consagrarlo al Señor y el quinto ya recién podrán comerlos. Luego da muchos versos, mandatos variados, ¿cierto? Como no comer nada de sangre, alejarse de los adivinos, alejarse de hacerse marcas en el cuerpo, no prostituir a sus hijas, respetar el día del reposo del Señor, tener respeto por los ancianos, no oprimir a los extranjeros, etcétera. Pero fíjense que todas estas cosas tienen que ver entonces con qué es ser santo. ¿Qué es ser santo? Eso es lo que comienza diciendo y lo que va aplicando a través de este capítulo. Y entonces si tomamos todo este capítulo, podemos pensar y podemos meditar al respecto que ser santo tiene que ver no solo con temas sexuales, sino que ser santo, que es ser apartado para el Señor, tiene que ver con preocuparse de los débiles, de donde nosotros vivimos o donde nosotros extramos. Si hay viudas, si hay extranjeros, si hay pobres, nosotros debemos pensar en cómo ayudar y cómo mostrar misericordia a ellos. Porque eso es también ser santo. Podemos recordar la ofrenda que se hizo para los pobres en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en donde se preocuparon por los pobres que estaban sufriendo y reunieron y ayudaron a ellos porque sabían que esa era una manifestación de mostrar la santidad del Señor, de que viven para el Señor. Pero también hemos visto en este capítulo que ser santo tiene que ver con ser justo en todas las cosas, en las medidas, en las cosas, en cómo tratar al prójimo. Incluso debemos ser santos en las acusaciones. Si tenemos algo contra alguien, no podemos exagerar algunas cosas porque finalmente no estaríamos siendo justos y no estaríamos siendo santos, porque el ser santo debe reflejar eso. Y podemos ver entonces que como cristianos estamos llamados a ser santos, llamados a ser apartados, no en solo un área de nuestra vida, sino que en toda nuestra vida, en toda nuestra relación, en toda nuestra existencia como seres humanos creados por el Señor, redimidos por la obra de Jesucristo, hemos sido llamados a ser santos. Pero ahora, si usted es sincero y piensa en cómo se ha relacionado con todos estos mandatos, ciertamente en algún momento se ha burlado de alguien, no ha sido justo, se ha relacionado justamente, o quizás ha pecado de alguna manera contra el prójimo, y esto nos demuestra entonces que a la vez somos pecadores. Somos llamados a ser santos, pero a la vez somos pecadores. ¿Cómo entonces podemos verdaderamente ser santos? No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo al morir en nuestro lugar, entonces el Señor nos ve a través de Jesucristo y nos ve santos. Pero a la vez nosotros debemos esforzarnos en crecer cada día más en la santificación, o sea, apartarnos del pecado y crecer en la gracia de Dios para agradarle al Señor. Lo que el Señor ha hecho por nosotros nos debe motivar a querer crecer cada día más en santificación y glorificar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas.